intentar procrear. Se ha discutido esto doctrinariamente bastante tiempo y todavía los autores difieren en orden a la existencia, ¿no?, de este derecho. Algunos consideran que es parte de la libertad e intimidad, de la autonomía de la voluntad. Otros podrían decir que es una consecuencia o una derivación del derecho a formar una familia. ¿Existe o no existe un derecho a procrear? El Estado debe garantizar a las personas sin discriminación y sin discriminación no solamente en orden a el tema de la clase o condición social, sino el tema de orientación sexual y demás. Debe garantizar el derecho a la posibilidad de procrear a todos, sí o no. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Existe un derecho a intentar procrear? ¿Existe un derecho a procrear? ¿Podemos hablar del derecho a procrear? ¿Qué les parece? ¿No? Puede ser el tema de la garantía, ¿no? De garantizar. Puede ser el derecho a la garantía, no sé si es una garantía. ¿Garantía en qué sentido? Que el Estado debe garantizar que todas las personas deban procrear. Por eso lo aclara como intentar procrear, porque el Estado no puede garantizar que todas las personas procreen, porque sería una obligación del resultado y como de imposible cumplimiento. Pero el Estado debe garantizar que todas las personas que quieran procrear puedan acceder a la procreación. Sí, Es que si el Estado, a ver, más allá de quizás de una perspectiva de lo que cada uno entiende o considera, el Estado argentino lo está reconociendo. Porque cuando el Estado argentino regula la 26862, la obligación de, repito, las obras sociales y las coberturas médicas, de garantizar el acceso a las técnicas de fertilización asistida, cualquiera sea la orientación sexual, etcétera y demás, está garantizando el derecho a intentar procrear. Porque ustedes fíjense la diferencia entre esta legislación y quizás otras, como la ley de la provincia de Buenos Aires, donde la única posibilidad de que obligar a la obra social o a la medicina prepaga a cubrir los tratamientos era en casos de esterilidad, en casos de esterilidad comprobada y para parejas de distinto sexo. De manera tal que uno en ese caso podía decir claramente el Estado está garantizando el derecho a la salud, porque la esterilidad es una enfermedad. Pero si el Estado se abre de este requisito a nivel nacional y posibilita el acceso y garantiza el acceso a la procreación independientemente de que haya una esterilidad, claramente está corriendo esta mirada desde la perspectiva del derecho a procrear o intentar procrear. Podemos estar o no de acuerdo, pero pareciera que el Estado argentino ha recibido y ha receptado este derecho a procrear o intentar procrear como justificación para mí máxima del acceso a las técnicas. A ver, todo lo demás no me justificaría la regulación de las técnicas por sí mismo. Porque si yo pienso en el derecho a formar una familia, bueno, entonces le digo que recurra a la adopción. O si yo pienso en el derecho a la identidad, digo, bueno, sí, el derecho a la identidad está presente en cualquier tipo de filiación, un interés superior del niño. Si esto es un derecho de los adultos, no del niño. El interés superior del niño va a estar cuando tenga que definir la filiación del niño. Entonces, pareciera que este derecho a procrear o intentar procrear es como la justificación de que se reconozca a los adultos el acceso a este tipo de filiación. Y en definitiva, creo yo, de alguna forma, esto surge del fallo de la Corte Interamericana Artavia Murillo contra Costa Rica. Porque entre los distintos derechos que la Corte Interamericana dice vulnerados, tales como la integridad personal, la libertad, la protección de la honra, la dignidad, el derecho a la familia, etcétera, etcétera, la Corte dice la efectividad del derecho a la vida privada es decisiva para la posibilidad de ejercer la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la calidad de vida de la persona. La decisión de ser o no madre o padre, o sea, esta frase para mí es clave, es parte del derecho a la vida privada e incluye la decisión de ser madre o padre en el sentido genético biológico. Cuando la Corte Interamericana, dentro de los argumentos de Artavia Murillo, incluye este apartado, a mi criterio está diciendo existe un derecho a procrear o intentar procrear, que es algo más que el derecho a formar una familia y que no se canaliza exclusivamente con la posibilidad de acceder a la adopción. De hecho, está vinculado este derecho a la vida privada y familiar con el derecho a acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer este derecho, que sí está mencionado en los fundamentos del proyecto. ¿Y por qué digo? Porque el derecho a acceder a la tecnología necesaria no es en sí mismo un derecho
como un objetivo, sino que es un medio para. Es decir, el Estado me reconoce el derecho a acceder a la tecnología necesaria para algo, porque no podría reconocérmelo para armar una bomba atómica y volarlos a todos ustedes. Me lo va a reconocer para un fin legítimo. De manera tal que atrás de este derecho a acceder a la tecnología, tengo que tener un objetivo, un fin legítimo. Y el fin legítimo pareciera ser, por lo menos esta es mi opinión, el derecho a intentar procrear. Y esto, creo yo, es, repito, lo que marca claramente este tipo de filiación, la diferencia, perdón, entre este tipo de filiación y la filiación derivada de la adopción. Donde, repito, la mirada está en los adultos y en la gran fuente, la fuente de filiación en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, es la voluntad procreacional. Es este deseo de asumir la crianza de un niño que nace como consecuencia de mi voluntad, de mi decisión de ser padre o madre. Y a partir de esta decisión, y repito, como consecuencia de ella, yo tengo un niño respecto al cual quiero ejercer todos los derechos y deberes vinculados con la crianza. Esto es voluntad procreacional, esta es la fuente de la filiación por TRA, y claro, el punto es, y esta es la primera pregunta, cuestiona a discernir, la voluntad procreacional como fuente habla de este elemento volitivo, la autonomía de la voluntad, esta decisión, con independencia del dato genético. Por eso la voluntad procreacional es diferente, es esencial distinguirla de la filiación, de lo que ocurre en la filiación biológica. Si yo pienso en la voluntad procreacional como la fuente o el gran principio que determina la filiación por técnicas con independencia del dato genético, todos estos requisitos que el código, vamos a ver, nos exige para escribir una filiación derivada de técnicas de reproducción humana asistida, los voy a necesitar cuando en el acto de la filiación no interviene un tercero ajeno a la pareja. Reformulo la pregunta. No hay duda que si nosotros llegamos a la filiación por técnicas con material genético de un tercero, sea un donante anónimo, donante de esperma, donante de óvulo, voy a tener que seguir a rajatabla los requisitos que la ley exige para que quede determinada la filiación de este niño conforme la voluntad procreacional. Porque si no, mañana me encuentro con el problema de que de repente me hacen un examen genético y este chico no es mi marido. Ahora, si el material genético utilizado para la técnica no es de un tercero, es del propio matrimonio, porque el propio matrimonio o la propia pareja no puede procrear naturalmente, pero sí tiene material genético apto, llegan a la procreación en un centro médico con su propio material genético. La pregunta es, ¿al Estado le importa de qué manera las personas llegan a la filiación? ¿Tenemos que cumplir con todos estos requisitos que la ley exige para la filiación por técnicas, sí o no? Yo creo que no, y esta también es una discusión. Hay algunos autores que sostienen que la voluntad procreacional, que vamos a ver que se proyecta en este consentimiento informado, etcétera, etcétera, que va a tener que ser inscrito en el registro civil, se exige tanto cuando el material genético utilizado es propio de la pareja como cuando interviene un tercero. En mi opinión, no. A ver, en mi opinión no. ¿Por qué? Porque cuando a la técnica se llega con material genético propio, no va a haber conflicto, nunca de identidad. Puede haber conflictos, ojo, cuando lo vamos a ver, alguno de los dos revoca el consentimiento para el implante o para la inseminación. Pero ahí todavía no vamos a tener un niño nacido con un tema de identidad registrada. De modo tal que, a mi criterio, cuando dos personas acceden a la filiación en un centro médico con su propio material genético, al Estado poco le importa de qué manera han accedido a esta filiación. Entiendo yo que primero que es muy fácil mentir. Yo le digo, si te registro civil no me va a pedir nada. Este hijo es mi hijo por naturaleza, pero además creo que no hay una obligación legal porque sería invasivo hasta de la propia intimidad de la familia. Esta es mi opinión. Hay autores que sostienen que en todos los casos, aun cuando sea material genético de la pareja, debe inscribirse el consentimiento en el registro civil. Entonces yo les decía, la fuente es la voluntad procreacional, el elemento volitivo. ¿Cómo se plasma? En el consentimiento informado. El consentimiento informado, ¿dado dónde? Por supuesto en un centro médico, y acá está el límite claro que establece nuestra legislación. El consentimiento informado es un documento médico
médico que se va a firmar en un centro médico. Si yo firmo un documento o un consentimiento informado en mi casa con un escribano y hago una autoinseminación, no va a quedar determinada la afiliación por técnica según este consentimiento informado, porque eso se exige exclusivamente que se realice en el ámbito de un centro médico. Entonces hablamos de un documento médico, que es un instrumento, por supuesto, privado, y que para tener efectos frente a terceros va a requerir de otras circunstancias. Primero se va a tener que certificar o protocolizar, es decir, lo va a tener o que protocolizar un escribano o certificar la autoridad pública que corresponda para abaratar, digamos, los costos de lo que implica la intervención de un escribano. O sea, este instrumento privado lo voy a volver fehaciente con la protocolización del escribano o la certificación de la autoridad. Y para que tenga efectos frente a terceros, debo sí o sí inscribirlo en el registro civil. En el registro civil de la Ciudad de Buenos Aires, no sé cómo hacen acá, en el registro civil de la Ciudad de Buenos Aires, cuando una persona, si uno se mete en la página web, cuando una persona va a inscribir un hijo por técnicas de reproducción humana asistida, se le exige que vaya con el consentimiento informado, protocolizado. Si no lo protocolizó, va al Ministerio de Salud de Ciudad, donde se certifica y luego se inscribe. Claro, después hay toda una serie de cuestiones, porque en las partidas no puede surgir si un niño, como decía el viejo, cuando si un niño nació por técnica de reproducción humana asistida o por filiación por naturaleza o por adopción, de manera tal que este consentimiento informado va a quedar reservado en el legajo base y no queda al descubierto, más allá de que si son dos mujeres, es obvio, o dos varones, que se accedió o a través de la adopción o a través de las técnicas. Pero de todos modos, como no puede figurar, esto queda reservado en el sistema del registro civil. Entonces, la forma en la que queda determinada la filiación por técnicas, no sé si se hace en la Ciudad de Buenos Aires, y hay muchos casos, como me contaba una amiga que trabaja en el registro civil, de mujeres lesbianas, por eso digo que acá está la puja, que pretenden la inscripción de nacimientos de niños habidos en el matrimonio sin el consentimiento informado, por autoinseminación, que por ahora el registro lo está rechazando, hasta que venga el primer planteo judicial y se resuelva, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener además este requisito para ser determinante de la afiliación en el caso de técnicas? El requisito tiene que ser, el consentimiento, perdón, tiene que ser actual. Sí. Si son dos mujeres. ¿Por qué? Si son dos mujeres también, sin el consentimiento, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver el 566. El código exige el consentimiento. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el. Por eso, dos mujeres. Para inscribirlo por técnicas. A ver, filiación por naturaleza, sabemos que la presunción funciona, sea hijo del marido o hijo del sodero, pero la presunción funciona. O sea, en el momento que yo voy al registro civil y yo digo, este hijo, acompaño la partida el certificado médico y acompaño la partida de matrimonio y digo, este hijo de mi marido es hijo del marido, para el registro civil no me va a venir a decir nada. Lo que pasa es que si yo estoy casado, no con Juan, sino con Marta, van a saber que necesariamente en el acto de procreación intervino un tercero. Entonces, que se llevó a cabo a través de una técnica. Por eso me van a exigir el consentimiento informado. Y este es el gran punto y la gran discusión doctrinaria. Sé que hay muchos autores que sostienen que la presunción opera también para las parejas de mujeres, pero para mí es inviable en la práctica. O sea, el código así no lo establece, digamos. Ahora cuando veamos un poquito más adelante 566 vamos a ver las diferencias quizás con otras normas del derecho comparado que sí establecen una presunción, como en el caso inglés. O sea, uno puede establecer por política legislativa, decir yo quiero que haya una presunción con independencia de la orientación sexual, pero para mí no es porque soy legislador. Por eso en el registro civil no lo aceptan. Acá lo aceptan, si van dos mujeres casadas, ¿le aceptan inscribir un hijo sin el consentimiento? No. Pero debe haber casos, no hubo ningún caso de... por eso, no hubo ningún caso de casadas con heterotecnios. Sí hubo casos de con técnicas de pareja del mismo sexo que nunca haber habido. Bueno, entonces, este consentimiento, repito, además de ser médico, medicalizado,
actualizado, inscripto, tiene que reunir ciertos requisitos para que sea determinante de filiación, y estos requisitos tienen que ver con la actualidad del consentimiento, a la que me voy a referir un poquito más adelante. ¿Qué es esto de la actualidad del consentimiento? Que el consentimiento no debe haberse revocado antes del implante o la inseminación, y que debe renovarse cada vez que se produce un implante o una inseminación. Y vamos a hablar de esto muy puntualmente, porque acá tenemos algún problema, para mí, concreto. ¿Qué pasa? Lo vamos a comentar más adelante. Si una persona ha revocado su consentimiento para la inseminación, supongamos el problema más fácil, que haya material genético crioconservado, no embrión, ahora me voy a referir a los embriones. Material genético, semen del marido crioconservado, se divorcia, el marido revoca el consentimiento, el centro médico hace igual la inseminación y la mujer queda embarazada. Para el derecho, este niño es hijo solo de la mujer, porque la voluntad procreacional del marido ha quedado sin efecto. Ahora, hay algunos autores que sostienen que como hay un vínculo genético, por el principio del favor fili, debería también atribuirse la filiación al marido. Son dos posiciones. Yo creo que no. Yo creo que esto parte de que nosotros seguimos con el pensamiento de que identidad y filiación es exclusivamente vínculo genético. Y en las TRAPes, precisamente lo que hacen es revolucionar este principio. Cuando no hay voluntad procreacional, no puede haber vínculo filiatorio. Lo que pasa es que, desde otra perspectiva, se dice, bueno, ¿y si el niño se queda sin padre? No, es que este señor no quiso ser padre. ¿No? Hablo del más simple, que tiene que ver, repito, con material genético. No me estoy metiendo ni siquiera con los embriones, que ahora lo vamos a ver también. Esta es otra de las discusiones que está en debate y que se plantean de qué hacemos en estas situaciones, más allá de los daños y perjuicios que el señor le puede iniciar tanto a la mujer como al centro médico, si implantaron un embrión, inseminaron a una mujer con material genético sin su autorización. Independientemente de eso, tenemos que resolver la filiación del niño. Todavía en el país no hay casos, no. Hay casos, sí, no. Sí, hay casos de revocación del consentimiento para el implante de embriones, que ahora lo voy a comentar. Yo tuve 2 casos de mi juzgado. O sea, creo que hay 3 casos, yo tuve 2. Más o menos las partes se acompañan. Ahora, ¿qué pasa si plantaron también, están separados, plantaron, pero después se enteran de que plantaron, quieren que lo reconozcan como padre? Eso es distinto. Porque acá está bien el planteo que vos haces. Creo que acá hay que ponderar siempre la idea de que la identidad es algo más que lo genético y se construye a partir de lo socioafectivo y lo vincular. De modo que, si llegara a generarse un vínculo entre el padre y el niño, digo el padre genético, entre el que aporta el material genético y el niño, incluso, creo yo, en un caso de un donante individualizado que fue solo donante, supongamos que una mujer decide inseminarse, esto pasó en varios casos en Estados Unidos, con material genético de un amigo que no quiere ser padre, que de buena voluntad o predisposición aporta su material genético para que una mujer que no puede tener hijos, o porque no está en pareja o lo que fuera, quede embarazada. Renuncia, de hecho en Estados Unidos hubo casos en donde, como en Estados Unidos el tema contractual, el contrato siempre es la regla y se puede renunciar a cualquier cosa, por contrato, digamos que en nuestro sistema jurídico sería imposible. Él renuncia a cualquier derecho o reclamo respecto al niño, siendo un donante individualizado, y sin embargo, con el transcurso del tiempo, el nacimiento del niño comienza a tener un vínculo y quiere reconocerlo. Y esto ha ocurrido y se ha reconocido el derecho del donante individualizado. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque volvemos al tema de que acá ya no hay más solo identidad genética, acá también hay identidad socioafectiva, hay un vínculo que se ha generado. Tan es así que, si bien el 577, y lo vamos a ver cuando veamos acciones de filiación, prohíbe la posibilidad de demandar cualquier tipo de filiación contra un donante, no hay duda, el donante no puede ser demandado en un juicio de filiación, podría eventualmente darse el caso de que entre el donante y el hijo, por alguna razón, exista un vínculo socioafectivo y que esto se habilite o se considere inconstitucional en el caso concreto. Yo creo que, ¿cuál es el problema de esto? Que todo está bien. Porque no hay respuestas únicas. La única, creo yo, por lo menos, primera respuesta que tenemos que tener todos en claro, que no podemos pensar esta filiación como pensamos la filiación biológica.
que nos tenemos que apartar de esos principios, de que lo genético es lo determinante. Para nosotros es muy importante lo genético, nosotros tenemos una historia muy particular donde lo genético además realmente tiene un peso en orden a la hora de definir el derecho a la identidad, pero no es lo que es relevante para definir la identidad en el caso de técnica. Entonces, vamos a ver que a partir de que tengamos clara esta regla, después podremos ver o hacer excepciones en función del interés de cada uno de los involucrados en el caso en concreto. Bueno, siguiendo como un orden más o menos con el Código Civil, vamos a hablar un poco de la determinación de la maternidad. Ya me corrí de las técnicas, ahora vuelvo, no se preocupen con la gestación por sustitución. ¿De qué pasa con la determinación de la maternidad en la filiación por naturaleza en el Código Civil y Comercial? En realidad no hubo grandes innovaciones en esta temática. Ustedes saben que la maternidad históricamente desde el derecho romano en adelante se determina por el parto como hecho objetivo, biológico, a partir del cual se considera, por lo menos en el caso de la filiación biológica, que una persona es madre. Esto se sostiene en el nuevo ordenamiento jurídico y lo que sí se ha modificado es que no se incluye a la hora de acreditar esta maternidad, por inscripción en el registro civil, la ficha de identificación del recién nacido, cuestión que fue muy discutida porque nunca se había puesto realmente en práctica y no se había reglamentado la ley que implementa la ficha de identificación del recién nacido. Entonces el legislador decidió eliminar el requisito. En mi opinión, debería haberse sostenido y debería haberse procurado reglamentar esto, porque lo cierto es que la identificación del recién nacido nos permitía garantizar o evitar sustituciones de identidad. ¿Sí? Entonces era un mecanismo hábil para evitar este tipo de cuestiones, sobre todo vinculadas con tráfico de niños. Lo cierto es que el legislador dijo, no se reglamentó, lo sacamos, ya no es más un requisito. Ahora, probado el parto con el certificado de médico, obstétrica o agente de salud, se incorpora la idea de agente de salud para aquellas poblaciones o regiones que no tienen un centro médico, queda determinada la maternidad. ¿Qué es para mí, por lo menos, el aporte más importante que ha hecho el legislador en materia de filiación por naturaleza o maternidad por naturaleza? Es esta última parte de la norma. En la última parte de la norma expresamente se sostiene que si se carece del certificado mencionado en el párrafo anterior, es decir, del certificado del centro de salud, la inscripción de la maternidad por naturaleza debe realizarse conforme a las disposiciones contenidas en los ordenamientos relativos al registro de estado civil y capacidad de las personas. Ustedes me dirán, ¿y por qué es novedoso si lo único que hace es remitirse a la ley registral? Es novedoso porque para mí por primera vez hay una postura clara del legislador en que es probado todos los requisitos que exige cada una de las legislaciones locales o incluso la legislación nacional para acreditar la maternidad fuera de los centros de salud, no solamente queda inscrito el nacimiento, sino que también queda determinada la maternidad. Y esto era muy discutido antes de la reforma del Código Civil y Comercial. Los autores en general sostenían que probados o acreditados los requisitos que se exigían en cada una de las legislaciones, en el ámbito nacional es el 32 de la ley 26413, que es la ley nacional que regula el funcionamiento de los registros civiles, donde se exige el certificado de la edad presunta y sexo del niño, del estado corporal de la madre, en caso que corresponde, y la declaración de dos testigos que acreditan haber visto el nacimiento, el estado de gravidez de la madre, y haber visto con vida del recién nacido, etcétera, etcétera, es bastante similar en general en todas las legislaciones. Aprobado esto, lo único que podíamos hacer, en principio, por lo menos para la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, era determinar e inscribir el nacimiento, pero no determinar la maternidad. Y esto generaba muchas situaciones de desigualdad y de discriminación contra la mujer, porque mientras se habilitaba al hombre a reconocer a su hijo sin ningún tipo de traba o obstáculo, este mismo derecho que en el viejo código lo tenía también la mujer, porque el 248 le reconocía a la mujer el derecho a reconocer al hijo. El nuevo código esto lo eliminó. Pero en la práctica no le permitían a la mujer reconocer al hijo y siempre, por lo menos en la capital, siempre se exigía la realización de un examen genético. Entonces, las mujeres que llegaban a este tipo de situaciones generales, situaciones de marginalidad económica, social y demás, se les exigía hacer un examen genético para que quede determinada su maternidad, porque con la respuesta de estas legislaciones era suficiente para inscribir, pero no para determinar filiación.
Ahora el código expresamente dice la maternidad quedará determinada de manera tal que acreditado todo esto, no solamente escribimos nacimiento, sino que tenemos determinada maternidad, cuestión que no es menor, sobre todo, repito, con aquellas poblaciones más marginales o en una situación de mayor pobreza donde es más difícil acceder a un centro de salud. ¿No era más coherente mantener esto con el reconocimiento? Sí, a mí me parece un error que se haya sacado el reconocimiento materno. O sea, Para mí no es lo mismo acreditar el nacimiento que determinar la maternidad. Acá en Salta sí te inscribían como madre. ¿Cómo? Acá en Salta, con esos requisitos, Sí. te inscribían como madre. ya le inscribían como madre. Acá directamente. No, en Capital no, en la ciudad de Buenos Aires no habilitaban la inscripción de la maternidad, solo la inscripción del nacimiento y tanto. Y esto, claro, el defensor de menores igual exigía la realización de un examen genético en estos casos. De manera que por suerte en esto a nosotros por lo menos nos allanó el panorama. Pero yo tuve varios casos acá en la época de la UPA, Sí. que existían partos en el hogar, Sí. y directamente se hacía toda esta prueba y se inscribía como madre la persona. Es que en rigor, a ver, volvemos a lo mismo, es como decían acá, nosotros en el sistema anterior, además teníamos el reconocimiento materno, expresamente en el 248 la mujer podía reconocer también a su hijo. Esto se eliminó del nuevo código, yo la verdad es que no lo comparto, yo creo que primero me parece discriminatorio. Si voy a evitar, o si procuro evitar la sustitución de Estado, del tráfico de niños y demás, el Estado tiene que actuar con otras herramientas u otros mecanismos, porque a ver, así como puede haber sustitución de Estado porque una madre diga que dio a luz, también lo puede haber con un padre que reconozca, y saben, hay un montón de casos, de hombres que reconocen chicos, que después la mujer, los hijos extramatrimoniales, que después la mujer los quiere adoptar, etcétera, etcétera, y entre esas adopciones de integración que son totalmente truchas y todos lo sabemos, también existen. O sea, si el Estado quiere garantizar que no haya tráfico de niños, tiene que utilizar otros mecanismos, no cercenar los derechos de la mujer. Sobre todo porque las mujeres en esto son las más vulnerables, porque en general cuando hay este tipo de situaciones hay una sola filiación determinada, y es la materna. Digamos, es la madre la que está, el padre muchas veces no está. Entonces me parece que no debería haberse derogado la posibilidad de reconocer al hijo con la excusa de que puede haber así más sustitución de Estado, porque me parece que de todos modos las puede haber. Pero bueno, esto es una decisión, repito, política legislativa. Nosotros a la hora de resolver o de trabajar podemos tener una mirada amplia, y yo creo que con la norma del 565 ya nos alcanza para acreditar ciertas situaciones, escribir o determinar la maternidad. Y acá sí, vinculado con la maternidad, se viene el tema de la gestación por sustitución, que es uno de los temas que está en boga en los últimos tiempos. Saben que hay 25 y 30 fallos dando vueltas que autorizaron la gestación por sustitución. Esto a una vez. Supongo que hay un creo. No, estoy bien, pero me quedé pensando y digo, no, estaba bien, pero bueno, perdón. No, pues 4 horas seguidas. Bueno, vinculado entonces con la determinación de la maternidad está el problema de la gestación por sustitución. ¿Por qué digo problema? Porque ustedes saben, todos lo saben, que el Código Civil y Comercial en el anteproyecto regulaba la gestación por sustitución, pero fue eliminada esta norma por la Comisión Bicameral, y hoy nos encontramos que en la práctica se realizan numerosos casos de gestación por sustitución en la Argentina que no encuentran una respuesta jurídica, y que los jueces nos vemos obligados a darles una respuesta jurídica para seguridad, sobre todo del niño o niña nacido por esta técnica, porque muchas veces, vamos a ver que no en todos los casos, pero muchas veces tenemos el chico, lo tenemos, y el juez tiene que definir la afiliación de este. Entonces, ¿cuál es un poco, y esto lo hago muy rápido, la verdad es que, repito, es muy difícil consumir, digamos, tratar de abarcar todas las temáticas, es imposible desarrollar con extensión todo lo que se ha resuelto y desarrollado y escrito en el derecho comparado sobre la gestación por sustitución o cómo está regulada. Vamos a la jurisprudencia argentina, porque me parece que para ustedes va a ser lo de más interés, y bueno, si alguno quiere material podré compartir, no tengo problema, después mando, pero no puedo desarrollar. Sí tengan claro ustedes que cuando hablamos de gestación por sustitución,
vieja. Hablamos de una disociación, digo me quedó vieja porque se trata de no pensar en la disociación entre maternidad genética y o maternidad gestacional y o maternidad social, porque cuando se habla de madre gestante no se habla de madre, sino se trata de eliminar la idea de que la gestante es madre. Cuando se regula, se piensa en regular la gestación por sustitución. Entonces yo podría decir que es una disociación entre el factor genético y o el factor gestacional y el factor social o socioafectivo a la hora de determinar la maternidad. ¿Por qué digo y o? Porque cuando hablamos de gestación por sustitución tenemos que tener en claro que puede haber o no una disociación entre el factor genético y gestacional, pero que siempre va a haber una disociación entre el factor gestacional y el factor socioafectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la que da a luz, la que lleva a cabo el embarazo, no es la que quiere ser madre del chico, ¿sí? La que gesta no es la que tiene el elemento socioafectivo, la voluntad procreacional, porque si la que gesta con material genético incluso de la pareja, pues una pareja de mujeres que a veces hay situaciones de donación entre ellas, la que gesta ahí quiere ser madre, entonces no tengo el tema de la gestación por sustitución. El tema de la gestación por sustitución lo voy a tener si la que gesta, la que lleva el embarazo, no es la que quiere ser madre. Puede haber coincidencia genética o no entre la que gesta y el material genético que puede ser o no aportado por ella, o el material genético puede o no ser aportado por la que quiere ser madre. ¿Sí? Esto vamos a ver que da lugar a muchas alternativas. Por eso se habla de la gestación por sustitución, la plena o total, que es aquella que se produce con óvulo de la gestante, es decir, la propia gestante aporta su material genético a través de inseminación, y la otra es la gestacional o parcial, que es la que se realiza en la actualidad, que es la que proveen todos los proyectos de ley que andan dando vueltas, que es la que preveía el anteproyecto del Código Civil y Comercial, que es aquella gestación por sustitución, que se realiza con óvulo de la comitente, palabra horrible, que alude a la mujer que quiere ser madre de la comitente o de otra mujer, o de una tercera mujer que sea donante anónimo, pero donde la gestante no aporta su material genético. ¿Por qué esta es la clase que ha triunfado en todo el mundo? Porque en Estados Unidos en un comienzo, sobre todo, se trabajaba con la maternidad, la gestación por sustitución, plena total, donde la gestante aportaba su material genético. Esto dio lugar, de hecho, hace muchos años, en la década del 80, al caso Baby M, en donde una mujer que había dado a luz un niño que no solamente había llevado 9 meses en su panza o en el embarazo en 9 meses, sino que además compartía su material genético, al momento de tener que entregar a este niño al matrimonio, se arrepiente. Y en el caso Baby M, ellos habían firmado un contrato por el cual el señor había aportado su material genético, el hijo iba a ser del matrimonio de él y de su esposa, y la gestante renunciaba a todo derecho. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que ese contrato era nulo